Buenos días. Catequesis número 15. Vamos a empezar hoy con el punto número 28 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las características de la fe? El Catecismo dice que la fe es un don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden, en la virtud sobrenatural, y es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. ¿Por qué dice que es un don gratuito? Porque Dios nos la regala, se la regala a aquellos que se la piden. Por eso no es una cuestión de mérito o de esfuerzo. La fe es una gracia, un regalo. Gracia quiere decir, viene del latín que dice gratis data, dada gratis, dada sin cobrar, ¿verdad? Por eso es una virtud sobrenatural, porque viene de Dios, y es necesaria, imprescindible para salvarse, para recibir la salvación. Porque si yo no tengo fe, ¿cómo voy a buscar a Dios como Padre? Si yo no tengo fe, ¿cómo voy a fiarme de Dios? Si yo no tengo fe, ¿cómo voy a orientar mi vida según los mandamientos de la Iglesia, según lo que dice la Sagrada Escritura? Sería imposible, ¿verdad? Por eso es importante esta fe. Sigue el Catecismo diciendo que la fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que la fe sea un regalo de Dios, una gracia que viene de Dios, esto lo que ocasiona en nosotros es una adhesión, porque libremente, porque es gratuito, libremente, sin ser forzados a ello, accedemos a estas verdades reveladas. Creemos que lo que nos dice la fe es real, verdadero, es justo. Por eso es un acto de la inteligencia, porque nuestra inteligencia nos dice que es verdad, que tiene toda la razón. Como cuando estamos hablando con alguien y nos damos cuenta que alguien tiene la razón, nos adherimos a lo que esa persona está diciendo, porque tiene razón, ¿verdad? Pues la fe ilumina nuestra inteligencia y nos ayuda a darnos cuenta de que esto es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Sigue diciendo el Catecismo. La fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios y está en continuo crecimiento gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. ¿Esto qué quiere decir? La fe sabemos que es cierta porque está iluminada, inspirada en la guía de la palabra de Dios, del magisterio y de la tradición. Esta fe nos ayuda a descubrir que esto es real. Por eso la razón nos dice, adhiérete, únete a esto, porque esto realmente es verdad, es lo que necesitas para vivir, es lo que necesitamos todos para poder aprender a convivir, a transmitir este amor de Dios que es el motor que mueve el mundo. Todo ser humano tiene en el fondo la necesidad de ser amado, ser querido. Todos tenemos este deseo, pero no solo son los seres humanos, hasta los mismos animales, toda la creación y las mismas plantas. ¿Cuántas personas dicen que cuando hablas a las plantas o les pones música, las plantas crecen mejor? Porque se sienten amadas. Los animales lo mismo, sobre todo las mascotas, cuando las hablas, cuando las cuidas, cuando las acaricias, también se sienten amadas. Todos en el fondo buscamos ser amados, porque es parte fundamental de nuestro ser, el encontrarnos con este amor, con el amor de Dios. Por eso la fe nos ayuda ¿a qué? A aprender a amar
a salir de nuestro propio egoísmo, que está originado por el pecado original, y sobre todo a ponernos en marcha. ¿Hacia dónde? Hacia el otro, porque la salvación está en Cristo, sí, pero ¿esto cómo se ve? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se hace palpable? Porque no podemos, dice la Escritura, no podéis amar a Dios que no veis, sino amáis al hermano que sí que veis. Por eso es importante amar. El camino para la salvación pasa por amar al prójimo. Para eso hace falta la ayuda de la oración y de la palabra de Dios, como decía, particularmente a la escucha de la palabra de Dios y de la oración. Otro punto importante es que la fe no es un lote o un acto de una varita mágica que nos toca y ¡plas! Ya tengo fe. No, es un proceso que va en crecimiento y está en continuo crecimiento. Es decir, nosotros no podemos, es que tengo fe, es que tengo mucha fe, es que poca fe. No, la fe se va adquiriendo. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Y qué hace falta para aprender a caminar? Pues caer y levantarse. Empezamos a gatas, luego empezamos a caminar como apoyándonos en las mesitas. Fijaros en los bebés, en las mesitas, en las superficies, con la ayuda de los papás, ¿verdad? Y de las mamás, ¿verdad? Y poco a poco nos vamos soltando y vamos aprendiendo a caminar, que eso no quita que no tengamos caídas, que nos caigamos en este proceso, ¿verdad? Pues eso, tenemos que aprender a tener esta fe. Para eso necesitamos, como os decía, la gracia de la oración y la escucha, la meditación de la palabra de Dios, la guía de la palabra de Dios. Porque si no, ¿cómo narices vamos a conocer este amor? ¿Cómo vamos a adquirir esta fe? Hay mucha gente que me dice, ¡ay, reza tú, que tú tienes más fe o que estás más cerca de Dios! Pues mira, no creo yo que sea así. La fe es un don que Dios nos da absolutamente a todos. El problema es, ¿pongo yo a trabajar mi fe? ¿Estoy dispuesto a aprender esta fe? ¿A poder progresar en esta fe? ¿O me conformo con las 4 oracioncitas que aprendí para la primera comunión? ¿Me conformo con las 4 fórmulas y cosas que más o menos sé y ya creo que con eso y con ir a misa alguna vez o de vez en cuando o todos los domingos ya con eso cumplo? Pues no es suficiente. Eso solo es el inicio del comienzo, como decía un cura muy amigo mío, Por eso estoy diciendo, es importante aprender este proceso, ponernos en marcha en este proceso. Y dice al final, esto nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. ¿Qué quiere decir esto de pregustar? Pues como un aperitivo podemos empezar a vivir aquí y ahora las gracias de la vida eterna, las gracias de vivir en el cielo. Por eso se puede decir que podemos vivir el cielo en la tierra. De la misma manera que también se puede vivir el infierno en la tierra, podemos vivir el cielo en la tierra. Y esto gracias a la fe, a la oración y a la Sagrada Escritura. Por eso es importante aprender, descubrir, encontrarnos con este amor que Dios se entrega gratuitamente, gratis. ¿Y por qué nos lo entrega gratis? Porque nos ama, porque ya le hemos ganado y robado el corazón a Dios. Porque Dios cuando nos creó, cuando pensó en nosotros, ya estaba enamoradísimo hasta las trancas, enamoradísimo por completo de nosotros. Y eso es lo que realmente constituye parte esencial de la buena nueva, que Dios realmente nos ama, que no es un concepto, una idea o un discurso, no, es que es real, es que es cierto. Por eso una de las cosas que necesitamos empezar a pedir ya, hoy y ahora, es la gracia de sentirnos amados por Dios en nuestra propia vida. Es bueno, es necesario, es importante
pedir esta gracia. Muy bien. ¿Por qué afirmamos hoy, punto número 29, por qué afirmamos hoy que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? Bien, este es un tema muy interesante y muy extenso. Dice el catecismo, la fe supera a la razón. No puede nunca haber contradicción entre fe y la ciencia, ya que ambas tienen su origen en Dios. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la de la fe. Como decíamos que la fe es la iluminación de la razón, pues obviamente tiene sentido que la razón sea un elemento, una gracia, una herramienta que Dios nos ha dado para poder conocer su amor y su misericordia, para poder descubrir que Él está por nosotros, cuida de nosotros, nos ayuda y nos protege. Por eso es importante entender, por muchos siglos ha habido una especie de pelea entre fe y razón, que es absurda, porque seamos sinceros. Que Dios creara el mundo en 7 días no puede ser una imagen, un cuento para poder enseñar a las personas de aquella época que no tenían ni idea del cosmos, de los planetas, de tantas cosas. No sería algo necesario para poderles explicar todo el proceso de la evolución, lo que comentábamos el otro día de los bebés, que si venían de París o que si los traía la cigüeña, etcétera, etcétera, porque cuando se lo dices a tus hijos, pues a lo mejor no están preparados todavía para poder entender estas verdades, ¿verdad? Muy bien, pues nada, por eso es importante el poder acomodar el lenguaje a las personas que nos escuchan, para que así pueda llegarles, pueda tocarles el corazón. Si no, por mucho que yo sepa, por mucho que sepas tú, no vamos a conseguir transmitir absolutamente nada. Por eso, si Dios ha utilizado este relato para poder simplificar todo el proceso de la evolución, ¿qué problema hay? Si el barro que Dios utilizó es todo este proceso para crear el ser humano, es todo este proceso de la evolución, ¿qué problema hay? Si Dios creó el universo a través de estos 7 días de creación o lo creó a partir de un Big Bang, de un gran estallido que hizo que el cosmos se expandiera y se llevara a todos los puntos del universo, etcétera, etcétera, a lo largo de siglos y siglos, ¿qué problema hay? ¿No es acaso creación de Dios? ¿No es parte de este proceso de Dios? Por eso insisto, no hay problema en poder reconocer que la fe y la razón pueden y deben trabajar juntas. El problema está en cuando yo considero que lo más importante, lo imprescindible, lo que está por encima de todo es mi razón. Volvemos a la soberbia. ¿Os acordáis que decía el otro día? Si yo pienso que mi razón me dice a mí lo que es imprescindible y lo que solo puede ser así, entonces estoy siendo un soberbio, porque yo no puedo conocer absolutamente todo. Bueno, hablamos de esto, seguimos el próximo día. ¡Hasta luego!